Hoy nos reunimos para poder reconocer a una persona venezolana, migrante, en la cual vino a compartir con nosotros una exposición sobre sus obras de arte, 20 esculturas llamadas 20 corazones migrantes. Artista en cuestión de la escultura, nos viene a poder transmitir a través de estas esculturas todo el trayecto que un migrante puede tener durante el traslado de un lugar a otro. Entonces, a través de estos corazones, ahorita él nos va a explicar, transmite todo ese, vamos a verlo, dolor, sufrimiento que se tiene precisamente en todas las personas migrantes. Yo espero que todos ustedes hayan visitado estas esculturas, que estuvo desde el día sábado 3 en el Salón Z, y que las hayan disfrutado. A continuación le voy a dar la palabra a Eduardo y al final va a haber una ronda de preguntas, si ustedes gustan, para que puedan compartir con él. Entonces nos sentimos orgullosos de tenerlo y que él comparta con estas obras de arte pues todo este antecedente de lo que constituye las personas migrantes. Muchas gracias y un fuerte abrazo a Eduardo, que viene de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quiero darle las gracias al maestro Esteban. De verdad que el maestro Esteban Silva Morales, decano de licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Penal y Derecho Familiar. Cuando el maestro me llamó y nos invitó a que si podíamos participar con ustedes, de verdad que no nos imaginábamos o habíamos perdido la práctica de lo que era estar en los recintos universitarios. Creo que los recintos universitarios en el mundo son igualitos en todas partes, iguales. Es un problema de la juventud, pues, y esa juventud siempre irradia mucha información y muchas inquietudes que muchas veces a nosotros se nos olvidan y, si se quiere, son como los más interesados y los más fáciles en digerir la situación de la problemática mundial. Hoy, por ejemplo, se están celebrando los 100 años de la Carta... ¿100? 70, perdón, de la Carta de los Derechos Humanos, firmada en el año del 48 en los Estados Unidos, en la ciudad, en Naciones Unidas. Ahora, es importante ver cómo el hecho de que los derechos humanos estén escritos y que ya tengan 70 años y sin embargo todos los días debemos de recordarle a la mayoría de las personas que los derechos son inviolables, inalienables, indivisibles, y sin embargo todavía hay países que los siguen violando y respetando de las maneras más indescriptibles posibles, porque antes era muy fácil reconocer el hecho o encasillar a un gobierno, si era dictatorial, si tenía rasgos de tal tipo, si era neoliberal, si era liberal, si era conservador. En estos actuales momentos los estados se han convertido en unos violadores de los derechos humanos, pero con guante de seda. La gente no entiende qué pasa, ya la fórmula de la violencia hasta se cambió, el discurso se cambió y por lo tanto también el arte también ha cambiado. Y el arte como hecho social, como partícipe de la sociedad, también sufre esas transformaciones. Y es un poco como aparece en los años 70, 60, 80, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que aparece en las expresiones desde principios del siglo pasado. También podríamos hablar de las expresiones, de lo que fue un arte moderno. Ya el arte no es el arte ese convencional
que estábamos acostumbrados a ver, sino que ya el arte empieza a entrar en un compromiso y empieza a tener una participación más normal en la sociedad. Se parece más cada día a la cotidianidad, al hecho del cual todos somos participantes. Ventaja para todos, porque ahora todos podemos participar en el arte. Antes nada más era como una tanda de escogidos o ¿cómo se llama? Un grupo de seres celestiales casi divinos que tenían la capacidad de con sus manos desarrollar cosas increíbles y, si es posible, copiar la figura humana hasta la máxima expresión del perfeccionismo y lograr que la gente quedara cautivada y enamorada y de tanta belleza no sintiera depresión. Hoy el arte ya no es eso. El arte es cualquier forma de expresión que usted pueda hacer con lo que tenga, con lo que pueda. Si antes se trabajaba con mármol, sobre todo las esculturas y los volúmenes, y se hacían en grandes piedras, imagínense los talleres y cuánto tardaba una persona en realizar una obra de arte. Tardaba muchos años en realizar una sola pieza. Ahora existen desde herramientas, maquinaria, hasta ayudantes, obreros del arte, entre comillas, que además tienen que ser personas, ¿cómo se llama?, con mucha formación técnica y mucha capacidad para poder copiar casi el trabajo que hace el artista. Sin embargo, ahora el mundo, por la propia rapidez que tiene y por la propia necesidad de la expresión, no diríamos que puede entrar en lo que la gente llama las bellas artes, pero sí podemos entrar y manifestarnos y por lo menos participar y dejar una partecita de lo que sentimos, sin aquella academia o aquel elemento. No estoy diciendo que no se debe estudiar, siempre hay que estudiar. Los procesos, igual como cualquier ciencia, el arte también es otra ciencia donde tú tienes que hacer todo un proceso de observación, de investigación, te imaginas teóricamente el planteamiento que vas a llevar a cabo y luego es que lo plasmas en ese sentido. El arte no es cosa de principiantes, por decir así. El arte tiene una concreción y también tiene un espacio dentro de lo que son las carreras. En este momento en las universidades también se estudia arte. Antes ya el arte no se estudiaba sino en las reales academias, que eran instituciones formadas por la Iglesia, con la cual cubrían los espacios que la Iglesia necesitaba o que el poder necesitaba. El Estado necesitaba una escultura para la entrada de un ministerio o para una avenida y mandaba a hacer su pieza. Es pocos los escogidos que podían participar y ser tocados por aquella lógica de lo que vendría siendo el Estado. Sin embargo, hoy tú puedes maquetear y puedes llevar a cabo esculturas, ya bien sea en materiales muy económicos, desde la arcilla hasta elementos plásticos, polímeros. Esas piezas que ustedes vieron realizadas son en polímeros, son más económicas. Se trabaja el proceso, si es el mismo, igualmente que se hace un molde, se hace primero la pieza, luego se hace un molde, se va haciendo el detalle hasta que se logra concretar ya la idea y después se hace un vaciado con plástico y se puede usar, pero ya está accesible y puede entrar dentro de lo que puede ser las artes. Antes, si no era, como les decía, mármol o granito, en el caso de las esculturas en piedra, no tenía ningún valor. Y además de eso, como digo, también se necesitaban espacios y amplios talleres. En las condiciones que nosotros, por ejemplo, nosotros vivimos, nosotros, como bien dijo el maestro, somos refugiados. Yo durante muchos años fui profesor de arte y estudiante de arte y profesor de arte y tuve taller escuela donde enseñaba e impartía mis métodos en todo caso y con algunos otros artistas organizamos una fundación, una
una galería y teníamos una fundación con la cual por un lado impartíamos clases y por el otro lado también hacíamos nuestro trabajo. Por supuesto tienen que ser espacios más grandes. Ya en estas condiciones trabajo sobre una mesa pequeña, por eso los invito a que todos pueden participar en la manera de expresión. Lo que hay que ubicar algunas técnicas y un arte que pueda ser lo bastantemente económico y sencillo de realizar en un espacio pequeño sin tanto costo, y en la medida en que vayan avanzando y vayan adentrándose dentro de lo que son los espacios del arte, podrían ampliar talleres y, por qué no, también entrar en la parte de la enseñanza. Normalmente a mí me preguntan siempre, una de las preguntas que me voy a adelantar antes de darles el derecho de palabra de pregunta, y es que ¿cómo hacemos para desarrollar un trabajo? Mira, este si se quiere fue mi mejor y más fácil trabajo de realizar, porque es más, tengo muchas más piezas en proyecto. Claro, ya no sería con esta serie, sería hacer otra serie, porque fue muy fácil, es la cotidianidad de lo que estoy viviendo y es la cotidianidad que se está viviendo en el mundo. En este momento se habla de 242 millones de refugiados en el mundo que andan transitando por caminos y no caminos, o haciendo caminos, porque están cruzando desde selvas, montañas. El caso, por ejemplo, de ahora la gente cruzando la selva del Darién, que es un espacio geográfico bastante intrincado, una selva húmeda, donde la mayor parte, el nivel pluviométrico al año alcanza el 1,50 m. Si se quiere, estamos hablando del tamaño de una persona normal, es el nivel pluviométrico que cae al año en ese espacio geográfico. Por supuesto, con la desembocadura hacia los dos grandes mares, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Y por supuesto los ríos y todas las cuencas hidrográficas que reparten. Pero imagínense que nunca han hecho una carretera por ahí, nunca han podido pasar una carretera por ahí, y en este momento diariamente se calcula que pueden pasar entre 5 y 6 mil personas. Claro, tardan 8 o 10 días en unas condiciones infrahumanas. Acaban de llegar casi 30.000 pasaron por acá por México y fueron recogiendo a los centroamericanos. Algunos venían del sur, venían de Perú, Ecuador, la misma ruta de los libertadores, de Bolívar y de la gente cuando la guerra de independencia. Hoy se está haciendo a la inversa, con gente con escasos recursos y con una situación bárbara. Yo como venezolano y como refugiado me pegué en el alma ver toda esa situación que está pasando y ver que no se puede hacer nada, ver que lo que uno hace no se ve, pero sin embargo imagínense ustedes si uno no hiciera nada. Esto que nosotros estamos tratando de hacer es sensibilizar a ustedes, a la población y al mundo en general de lo que está sucediendo, porque los organismos de solidaridad, como bien mismo lo dice en su nombre, son de solidaridad. Los estados son unas víctimas de todo el problema que se está acarreando con toda esa situación, porque todo, desde enfermos, desde personas convalecientes, desde problemas demográficos de alto nivel, es lo que se está, trasladando. No estamos hablando son caravanas de miles de personas que, además de eso, modificando el medio ambiente, porque esos espacios están abriendo caminos y abriendo rutas por espacios, si se quiere, que no estaban planificados ni existe un orden lógico. Toda esa gente llega, por ejemplo, a los hospitales de Panamá o a los hospitales de Colombia con cantidad de enfermedades, desde leishmaniasis hasta cólera, que son enfermedades supuestamente ya erradicadas.
llegan, por supuesto, muchos de ellos ya en el mundo están vacunados, pero sin embargo vienen trayendo toda esa situación. No lo digo para ejercer miedo, sino que la situación de verdad es grave, porque además de eso viene con ello una carga de desempleo, de trauma, de dolor y de toda una serie de situaciones que conllevan. Después me hacen otra segunda pregunta y es, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Me recordaba una leyenda indígena de nuestra zona que dice que cuando la selva se incendia, todos los animales salen a apagar la selva, ¿no? Sin embargo, cuando el colibrí participa, los demás animales se ríen porque con su pico lo que puede traer es muy poca agua. Sin embargo, el colibrí muy sabiamente responde que él hace lo que a él le toca, lo que a él le corresponde. Si él puede apagar un poquitico de agua, bueno, él apaga un poquitico de agua. Por eso yo hoy los quería invitar a que la palabra no es adoptar, pero cuando nosotros llegamos aquí, una familia nos acobijó y nos ayudó enormemente. Y más que económicamente, fue moral y espiritualmente. Esta familia, son dos familias. Ortega Ríos. Son los Ortega y los Ríos. Son mexicanos, son de la Huasteca. Y de verdad que sin ellos, mira, el aporte fue bien interesante porque primero nos enseñaron desde la comida, cómo se comía, cómo se preparaba, cómo se degustaba, cómo se respetaba, cómo hablaban ustedes entre familia. Es decir, ese tipo de cosas que no se aprenden en la escuela ni se aprenden en ninguna parte, se aprenden en la familia, con otra casa. Eso nos llenó moral y espiritualmente porque el 1 de diciembre no teníamos a nadie con quien pasarlo. Sin embargo, la pasamos con ellos, mira, extraordinario, estuvimos con ellos, compartimos, comimos, después nos fuimos a nuestra casa, llenaron un huequito, pero un huequito inmenso. Por eso yo los invito a que adopten a una persona en las mismas condiciones con que nosotros andamos, ya bien sea migrantes internos, porque en México la migración interna también es muy fuerte. Aquí la gente migra en condiciones hasta peores que las que nosotros hacemos. Y tienen que ahí entro en la parte del qué hacer. Además de eso, de que inviten a alguien o adopten a alguien, algún refugiado, alguna persona que ustedes vean en esa situación. No lo digo desde el aspecto religioso, lo digo desde el aspecto más bien de la hermandad. Así como ustedes acobijan a un hermano o tienen un amigo que lo visitan, que lo llaman, adopten a una persona de esa manera y háganle saber que es importante para ustedes. La otra cosa es que nosotros todos los días, sobre todo ustedes que son estudiantes universitarios, que además de eso tienen una vocación que están recibiendo, como es la educación y la formación, y es que apoyen en sus comunidades a cualquier persona. Ayuden a un niño a hacer la tarea. Escojan a uno, háganse amigo de uno. O de un señor mayor, pregúntenle qué quiere, hablen aunque sea 5 minutos a la semana, salúdenlo, pregúntenle cómo está, para que ustedes vean cómo el espacio va cambiando y los espacios se van generando de otra manera. Es muy fácil cambiar, el problema es que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros somos los primeros individuos que tenemos que realizar ese cambio. Y como les digo, no les hablo desde un aspecto religioso, les hablo de un aspecto humano. Hoy que se están celebrando los derechos humanos, a nosotros se nos olvida que los derechos humanos de nuestro congénere es el que tenemos al lado, es el más cercano. Y que si esa persona no está bien, nosotros no podemos estar bien también. Y que lo que más nos agobia y la sociedad nos lleva a espacios bien difíciles es que nos está siempre apretando y nos está apretando. Ya bien, no les aconsejo que nos presten dinero porque no tenemos dinero para pagar y vamos a perder la amistad. Pero por lo menos, mira, que nos inviten un día a comer, que nos inviten a hablar, que nos llamen por teléfono. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho hoy?
¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes futuros en la vida? ¿Qué pretendes hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Sobre todo ustedes que tienen formación y que, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya saben hasta cómo conseguirle para hacerle el CUR a cualquier persona? Muchos mexicanos no tienen CUR en este actual momento. Muchos mexicanos no lo tienen. Muchos mexicanos todavía no tienen identificación. Y ese es un derecho humano a estar identificado. Muchos mexicanos no tienen derecho a la educación y a la formación. Ustedes pueden tranquilamente ayudar a cualquier persona, niño, joven, o adolescente o adulto, enseñarlo o proponerle un tema de conversación. Los que estén en la Facultad de Derecho, ustedes pueden hablar con cualquier persona y plantearle sobre sus derechos y cuáles son sus posibilidades dentro de la vida, cuáles son sus ofertas y cuáles son sus necesidades. Y ustedes verán que la situación va a cambiar y que de verdad el mundo va a mejorar. Y ese espacio que existe entre la barrera de uno y otra persona se va rompiendo. El problema es hablar, el problema es comunicarnos, el problema es sentarnos a ver que el problema no es que defendamos a todos los animales y en este momento salgamos a defender las ballenas. No es que las ballenas, si nosotros nos morimos, las ballenas van a seguir ahí, los animales van a seguir ahí ahogándose en la basura que nosotros dejamos. Pero no va a haber quien corrija la situación y tenemos que estar presentes para corregir esa situación. Si no entendemos, de verdad, si no entendemos la situación, el mundo se va a volver tan inhóspito que, por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania, los pueblos estén en este momento divididos, donde la guerra es de dos potencias y es por un espacio geográfico y son por recursos naturales. Y el pueblo abajo, los pueblos abajo, matándose y poniendo las vidas y los soldados de la gente que participó. Recuerdo mucho, ustedes son muy jóvenes, en los años 60, cuando la guerra de Vietnam, la mayor protesta que pudieron hacer algunos habitantes de los Estados Unidos de color, como se autodenominan ellos, yo no creo que sean de color, fue que se negaron a participar en la guerra de Vietnam y muchos fueron tratados hasta como traidores. Ahí está el caso de Muhammad Ali, campeón mundial de boxeo, campeón olímpico, con toda una serie de prebendas personales, y sin embargo el hombre fue capaz de renunciar. Pero como él decía, yo sufro las consecuencias del Estado porque somos minoría los que nos estamos oponiendo, o que somos minoría los que tenemos la posibilidad de manifestarnos, pero los que no se manifiestan se vuelven cómplices con su silencio. Si todos nos opusiéramos ante las situaciones de la injusticia, mira, no habrían generales porque no tienen soldados, pues. De elemental es la situación. Si nosotros ayudamos a que los pueblos se eduquen y se fortalezcan mental, social y espiritualmente, el mundo cambia, porque ese es uno de los derechos humanos. Es el derecho a la educación, el derecho a escoger, el derecho a escoger hasta quién, a postularte a ser candidato para cargos públicos o a escoger a los candidatos públicos que te van a dirigir. Pero si tú no tienes la capacidad y el nivel intelectual y la formación para escoger a quienes te van a dirigir, vas a escoger mal. Pero si nosotros tenemos un buen nivel de educación y un buen nivel de información, todo puede cambiar. Porque hasta el hecho político se ha confundido. Yo en este momento me puedo lanzar candidato y entonces a lo mejor toditos ustedes, caramba, habla muy bien, votamos por él. No, lo primero que me tienen que decir es cuál es su plan de gobierno, qué pretende usted hacer, qué cambios o cómo va a ser la situación. Y lo otro es, aquí nos irá a jurar a todos en la mano que va a cumplir lo que está prometiendo, porque si no, entonces volvemos al espacio donde no debemos estar. ¿Ven ustedes cómo de repente del arte pasamos a cualquier hecho hasta llegamos hasta los desagradables hechos políticos? Pero muchas veces son necesarios, porque el qué hacer es la parte más importante de la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con la vida de los demás? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo convertimos algunas veces los espacios desagradables en agradables? Yo hace muchos años viví
no importa. Vivíamos en un espacio y de repente llegó uno de los jóvenes que vivía y dijo, mira, allá al lado está un terreno baldío, vamos a sembrar y árboles y vamos a hacer un paraíso ahí. Bueno, para todo el mundo eso era una locura. Este se volvió hippie, se volvió loco, se volvió con una situación. Un sábado estábamos todos en el terreno abriendo unos huecos, sembrando unas matas y haciendo, y cuando menos me acuerdo teníamos un parque. Y entonces era muy cómico porque las demás personas del sector iban al parque a sentarse, porque hicimos hasta unos banquitos o se sentaban arriba de piedra. Pero de repente hubo que poner avisos: no dejes la basura, no hagas lo otro, cuando el hecho es un problema de educación y de formación. El plan no fue completo, no hicimos lo que teníamos que hacer, era invitar a todo el mundo, educar a la gente en función del parque y no el solo hecho del parque, pero todo se puede hacer en la medida de las posibilidades de cada quien. Bueno, mire, el tamaño de mi corazón por lo menos es de este tamaño. Los que están ahí en las piezas de escultura son mucho más grandes. Ojalá podamos hacer un corazón grandote, no por lo que sea más importante que sea grande, sino para que lo puedan ver de cualquier sitio, desde los carros, de cualquier espacio, y esté en alguna vía pública, y que nos recuerde lo importante de la necesidad de amarnos y de querernos y de consagrarnos nosotros mismos como cuerpo, alma y espíritu. Voy a darle las gracias también, no fue que se me olvidó, sino que yo soy un desordenado. Ya le di las gracias al maestro, a la maestra Lorena Polo Hernández, directora general del INPO y jefe de decanos y directora de la unidad académica, a la maestra Marisela Polo, jefa de la radio INPO, que de verdad que tienen ustedes un espacio extraordinario, que deberían de tener muchas colaboraciones en esta universidad y espacios educativos y formativos. La radio es muy importante, las radios son el medio de comunicación y de expresión más libre del mundo, porque hasta escondidas pueden funcionar las radios. En los años 60, que nos tocó a nosotros vivir, habían radios clandestinas que transmitían desde un camión, y en un cilindro, en un escondite o en un cajón transmitían esas radios y llegaban hasta los sitios más recónditos, y ni el gobierno ni en las dictaduras, en el caso de la chilena y en el caso de la argentina, de la uruguaya, que estaban ejerciendo su poder, pudieron contra esas radios. Nosotros también tenemos una radio, están invitados www.radiocultura12.com. A los organizadores del primer Congreso Internacional de Derecho, en el equipo de radio se me olvidó a Erika Diana Morales González, Ixel Salvador, Sandy Hernández, y en sistema al licenciado Carlos León y Daniel Buenrostro. Hermoso nombre. Se los recomiendo. Bueno, yo creo que con esto cerraríamos y abriríamos el espacio de las preguntas para, en la mayor brevedad, contestarlas. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Abel Normal, licenciatura en Derecho, y mi pregunta es: ¿qué tanto ha padecido esta situación de la emigración? Bueno, mire, le he padecido mucho, porque yo jamás me imaginé que yo iba a ser inmigrante. Y yo llegué a México en las condiciones que llegué, que hasta estuve un tiempo en la calle, aunque ustedes no lo crean. Eso sí, todos los días en la mañana me paraba y me ponía mi saco, porque si me dejaba ensuciar me iban a deportar. Así es el mundo. Y sin embargo yo no me consideraba refugiado, ni me consideraba inmigrante, porque yo decía, bueno, pero es que yo sé leer y escribir, yo tengo un nivel de preparación y un grado, y si la cosa todavía tenía así como la válvula de la locura, de la enfermedad que pega el ser víctima.
que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Perdemos la noción del espacio con la realidad. Y si no me devuelvo, ¿para dónde me iba a devolver? Yo llegué aquí con un pasaporte vencido. De broma me dejaron entrar a México, porque venía con un dinerito guardado en los bolsillos. Normalmente cuando uno viaja de turista en cualquier lado, lo mínimo que le piden son $500 y una reservación de un hotel. Yo venía contando con un trabajo que me habían ofrecido, que no tiene el caso, pero la gente se había ido, ya no estaba. El mundo cambia y uno viene con una situación. Ellos me estaban esperando el año anterior y yo tomando la decisión en mi país, yo decía, no, pero es que la situación va a cambiar, todo va a mejorar. Un día miré a mi compañera y vi al hijo, oye, tenían 10, 15 kilos menos. Ahí es donde tú dices, oye, de verdad que yo soy un irresponsable. Yo me tenía que haber ido hace 10 años. Tenía capacidad, fuerza, estaba más joven, podía desarrollar otra situación. Porque no crean que es fácil llegar a emigrar con esta edad, volver a comenzar a esta edad. Segundo, sin un papel. Yo puedo decirles a ustedes que yo sé hacer escultura porque ahorita se las demostré y sin embargo no las hice delante de ustedes. A lo mejor ustedes dicen que mi compañera fue la que las hizo. Me refiero, no tenemos o no gozamos de credibilidad. No gozamos de familia que le podamos decir, oye, invítame el desayuno, invítame el café. Allá en Venezuela había llegado, no estoy hablando mal de mi país, entre paréntesis. Sí, porque muchas veces parece que es que uno salió a hablar mal de su país. La realidad está ahí. Ahí hay informes del Banco Central de Venezuela. Ahí hay la prensa, lo que sale en la prensa es corto con la realidad. 8 millones de venezolanos. Nosotros somos 30 millones de habitantes. Nosotros somos uno de los países más pequeños de América Latina, exceptuando, por supuesto, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, porque, bueno, Nicaragua tiene un territorio pequeño, pero tiene ya, creo que 6 millones de habitantes. Nosotros éramos 30 millones de habitantes, de los cuales 10 millones eran extranjeros. Extranjeros. Se los puedo enumerar con números. 6 millones de colombianos, 1 millón de españoles, 1 millón de ecuatorianos, 1 millón de peruanos, teníamos italianos. No estoy contando a los hijos, porque una de las ventajas que a partir de los años 73 en Venezuela se promulgó una ley con un presidente que llegó y era que todos los niños tenían derecho a educación sin exclusión y que no importaba si los padres tenían o no tenían documento. Todo niño que naciera en Venezuela era venezolano. Y todo niño por nacimiento era venezolano, automáticamente. Así la madre viniera preñada y parió a los días. Es decir, el mundo ha ido cambiando y ha ido evolucionando muy lento, pero a partir de lo que se llama la conformación de los estados de bienestar social, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaron los estados, la reunión de Bretton Woods, es en una ciudad cercana a Washington, donde se reúnen y se hacen un plan de reforma de todo lo que venía siendo la guerra, la posguerra y todo el desastre que había quedado en Europa y había que reconstruir, por supuesto, Europa. Era un negocio para ellos porque ellos iban a prestar el dinero y que comienzan con los planes Marshall. O el vencedor que económicamente quedó en pie fue los Estados Unidos y por supuesto fue el que hizo el mayor aporte económico. Sin embargo, no todo es malo. Ahí llegaron todo lo que fue la Alianza para el Progreso, todos los planes de avance y desarrollo que se comunicaron y se llevaron a cabo en todo el mundo. Sin embargo, el convenio de los países era formalizar lo que se llaman estos estados de bienestar social, y esos estados de bienestar social no se llegaron a cumplir en muchos países, sobre todo en los países latinoamericanos no se dio. Entonces lo que se generó fueron muchos procesos de corrupción. Si mandaban 100 millones de dólares para un país, de repente los políticos se repartían el 70%, invertían nada más el 30% en el país y por supuesto se generaron deudas y no se cumplieron las metas de desarrollo. Y es por eso que están estas grandes crisis de las grandes migraciones en el mundo. Esa es una de las causas, además, porque
todo eso, el deber generar progreso, generó fue mucha necesidad, mucha hambre y mucha diferencia social. Yo creo que a mí me entendí un poquito más. ¿Quién más quiere? Tengo otra pregunta. Ok. Perdón. Buenas tardes, Concepción Palacios de Administración y Finanzas. Yo quisiera saber, ¿se basó en alguna de sus vivencias para hacer su exposición? ¿O en muchas? En muchas, ¿vale? Mira, nosotros cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos cuando ya teníamos un techito y cierta estabilidad, fue el compromiso era ver cómo pagábamos lo que habíamos recibido. Y comenzamos a trabajar también con refugiados. Mi esposa, menos mal que por su profesión y su preparación, ha logrado cierta estabilidad económica mayor que vivir del arte es un poco más difícil, sin embargo se logra. El compromiso fue que devolveríamos. Es decir, nosotros siempre hemos devuelto todo lo que hemos adquirido como deuda. Y eso es lo que estamos haciendo. El compromiso de la radio, estamos gestionando la inscripción para una fundación. Aquí es un poco difícil ese tipo de cosas. Segundo, por la condición como extranjero. Nosotros ya estamos en proceso de naturalización, ya tenemos el tiempo y no nos pensamos ir. Nos pensamos quedar aquí en México. Y bueno, estamos trabajando también con refugiados. Y eso, cada una de esas piezas es un cuento de una persona. Algunas veces, por eso en esas piezas todas son diferentes. Normalmente, aunque ese estilo de arte que yo estoy haciendo no tiene una línea tan formal, y las piezas no necesariamente tienen que parecerse, pero ustedes van y ven cualquier artista, cualquier escultor, y siempre hay una línea temática y más o menos parecida, los mismos colores, las mismas cosas. Aquí no, aquí son sensaciones, las sensaciones son diferentes, los espacios son diferentes, los cuentos, las visiones y las cosas de la gente. Lo otro es que, mira, tampoco es que nosotros venimos sintiéndonos tan mal y todo el tiempo andamos por el subsuelo. No, subimos, bajamos como todos los seres humanos. Unos días estamos con una condición, entonces a lo mejor por eso hay unos días con unos colores más agradables y como algunas sensaciones de vida, pero siempre ahí está una que decía yo que es un corazón herido, con una pluma en la ala, pero seguimos volando, seguimos tratando de ver hacia adelante. Sería la siguiente. Ajá, dígame. ¿Alguna ocasión sintió agresión o sintió que sus derechos humanos fueron pisoteados por nuestras propias autoridades mexicanas? No nada más por las mexicanas, es por todas. El Estado de por sí es muy agreste, pero es porque no lo comprendemos. Los Estados normalmente tienden a ser agrestes con el ciudadano porque primero no hay nadie quien te oriente. Desde que tú llegas, por ejemplo, a una fila y te dicen, fórmese ahí. Entonces tú llegas y te formas ahí. Cuando ya la fila pasaron 2 horas y llegó a su final, llegan y te dicen, no, esa no era la fila, era la otra. Pues es que usted no preguntó. No, yo pregunté, pero usted me dijo que era ahí. No, ese fue el otro funcionario. Porque el problema nuestro, vuelvo y repito, es de educación, es de formación. El que va a ser portero tiene que ser el mejor portero del mundo. Y tiene que ser el ser humano, como todos los seres humanos, el mejor del mundo. Porque entonces cuando tenemos un derechito así chiquitico, mira, nos volvemos magnánimos y se nos olvida el que está abajo. Yo que sé medio leer y escribir me equivocaba en la fila
no entendía lo que me estaban diciendo. A lo mejor hablamos español, pero no hablamos de la misma zona. A lo mejor los españoles que llegaron aquí eran castizos y los que llegaron a nosotros eran gallegos. Es decir, la situación, hay que ponerse en los pantalones del otro. Hay que ponerse siempre en la situación del otro. No entendemos lo que yo les digo. Muchas veces uno está viendo y no ve, porque los problemas que le agobian son tan fuertes que no los entendemos. Sin embargo, el interlocutor tampoco tiene la culpa. Yo no estoy culpando al Estado mexicano. Todo lo contrario, el Estado mexicano nos abrió la puerta y nos dio una legalidad, nos dio una identificación, nos dio un derecho a la salud, nos dio un derecho a un espacio. Imposible complacer a todo el mundo. Sin embargo, bueno, mira, estamos vivos. Yo comí en los comedores gratuitos que están por ahí. Después que logré más o menos, como dicen, con un ala golpeada levantarme, me traje a la familia. A los 6 meses me traje a mi compañera y al hijo. Y dormíamos en un cuartico los 3. Es decir, esto no es lástima. Esto es realidad. Y no es para que entiendan, sino que, imagínense ustedes una persona que llegó con una maleta, hombre solo, que no traía pero ni una taza. Tenía que comprar una taza, un plato, un cuchillo, una cuchara. Y paremos de enumerar todo lo que me faltaba. Un colchón. No teníamos, sino que compramos un colchón inflable. Y amanecíamos con el colchón desinflado. Y nos reíamos, chicos. Y seguíamos. Por eso es que le digo, el problema no es de lástima. El problema es que si ustedes ven un refugiado, ese señor no trae nada. Y hay algunos que traen menos que otros, porque hay algunos que no traen ni siquiera formación e información de dónde llegaron y de dónde vienen. De verdad, es una completa desvalía. Por eso yo les decía, yo no me quería aceptar. El día que dije yo, bueno, yo voy a tener que asumir mi situación, fui a Comar, fui a buscar unos papeles. Yo no sabía que existía Comar, que existía la Comisión del Refugiado, que habían fundaciones que daban ayuda, que existían toda una serie de cosas, hasta que no entendí realmente mi situación y yo mismo me tuve que asumir con esa condición. Y en este momento me asumo como refugiado. Y dentro de poco, a lo mejor cuando tenga la nacionalidad mexicana, gracias a ustedes, mira, voy a seguir también siendo un refugiado, a lo mejor en otro espacio mejorcito, pero nunca dejamos de ser refugiados. ¿Por qué? Porque esa fue la condición. Yo había venido a México, yo venía a México 3 veces al año por condiciones de trabajo, y había venido no menos de 20 veces. Me encantaba y me encanta todavía. Hay gente que dice, no es lo mismo venir como turismo que venir a vivir. Sin embargo, yo cuando vine como turista siempre me gustó y esperé vivir algún día en México. Lo que pasa es que no esperaba que fuera de esta manera, ni que hubiera sido una situación casi obligatoria. Pero aquí estamos y hay que guapiar y hay que pelear. Ahí estaba. Buenas tardes, mi nombre es Ascensión Hernández Estrada, soy de la licenciatura en Psicología. Veo diferentes, de Derecho, veo diferentes corazones con lanzas y con algunos clavos y otras con veladoras. ¿Representa algo de las vivencias que usted ha tenido en este transitar, en este proceso? Sí, es eso. Fíjate, lo de las lanzadoras es lo que les digo. Siempre andamos por muy bien que andemos, siempre andamos heridos, con una flechita en la ala. No se nota mucho, pero por aquí la cargo. No, del lado derecho, pues si la cargara del lado izquierdo ya estuviéramos, aunque ya yo tengo el corazón afuera. Sí, es eso. Y es que, por ejemplo, ese de las velas me recordaba una vecina que me dice, Eduardo, pero no he prendido una velita. Le digo, de verdad, chica, no he prendido una velita, me compré un velón. Y llegué a la casa
y pongo mi vela así grandota, un cirio, perdón, y llega mi compañero y me dice, Eduardo, y le digo, mira, hay que ver, algo tiene que funcionar, pero algo tenemos que hacer, ¿vale? A alguien habrá que pedirle o a alguien no tendremos que colgar. Los pobres santos ya no tienen espacio. Según decía un señor amigo de nosotros, campesino allá, nosotros estábamos trabajando en unas comunidades campesinas antes de venirnos allá en Venezuela, y el plan era ese, quedarnos en esas áreas campesinas trabajando en la parte de formación, ella como profesora y de lo que ella maneja y de la parte que yo manejaba. Y entonces me decía que el santo más poderoso era San Antonio, porque San Antonio podía conceder 3 milagros sin pedirle permiso a Dios, pero los demás estaban fregados, que no había que perder tiempo prendiéndole vela a los demás porque no tenían la comunicación y el poder. Entonces le decía, caramba, maestro, hay que caer entre los 3 milagros, porque imagínese usted, cuando San Antonio le vaya a pedir audiencia a Dios, va a tardar y la situación se va a prolongar. Se prolonga, pero hay que tener fe. Entonces igualmente pues, es esa vela, es esa lanza, es esos clavos. Pero fíjate que los corazones tienen flores, por todas partes tienen una florecita, aunque sea el que está amarrado con una escabulla, con unos cuerdas, tiene unas florecitas pequeñas. Algo nace, hay una esperanza, siempre está un corazón como con alguito de dolor, de incertidumbre, pero con una gran esperanza. Por eso entonces yo los invito a que ¿cómo se llama? Que acobijen al que puedan, ayuden al que puedan. Ayúdense entre ustedes mismos también, porque muchas veces nos hace falta apapacharnos, hacernos un cariñito, querernos un poco y no ser tan duros con nosotros mismos, porque de verdad que la cosa duele. Y que, fíjate tú, ya yo estaba jubilado. Yo era jubilado de un ministerio allá en Venezuela, que es el de petróleo. Yo tenía un buen ingreso. Mi compañera es profesora universitaria, también ya estaba jubilada. Tenía muy buen ingreso y dijimos, oye, nos vamos a vivir al campo, el cuento de la casita con la florecita, vamos a hacer lo que nos dé la gana, no vamos a depender del jefe, no vamos a cumplir. Y la situación de un día para otro no teníamos ni para mercar. Mi sueldo se volvió $4. Cuando yo podía, no vivía muy bien, vivía bien, lo que no vivía era en condiciones exageradas, y de repente tú dices, bueno, pero tengo unos ahorros. Sí, pero los ahorros te los comes y te los vas comiendo, y llega un momento en que cuando hay esas crisis puedes tener dinero y no hay comida en los estantes, porque esa es la otra, y aparece el veneno del ser humano, el otro paisano, porque nosotros podemos tener la situación de unos gobiernos en las condiciones X o Y, pero tenemos un paisano al lado que no era comerciante y de repente no se volvió comerciante, sino que volvió especulador. Y de repente te vende una bolsita de arroz de 1 kilo como que fueran 10 kilos de carne. Por supuesto, el que tiene la carne dice, ahora mi carne vale 20, 30, 40 veces lo que vale el arroz. Y empieza la cadena especulatoria. La sociedad, es decir, no hay sociedades de delincuentes sin cómplices. Y nosotros, por eso es que el problema es de formación y de educación. Tú ves a la gente con más bajo nivel social, económico, mental, amoroso, entrando en esas situaciones a ganarle dinero al que vive al lado, porque es que él no puede engañar ni moverse sobre el lado del rico, del que tiene mucho dinero, porque jamás va a ser aceptado. El golpe lo van a llevar tus congéneres y tus conciudadanos. Yo creo que esa es la última. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda, soy de la licenciatura en Derecho. Ya no sirve. Sí sirve. A ver, ¿me escuchan? Ok. Soy Yolanda López, soy de la licenciatura en Derecho. Yo tenía 2 preguntas, pero bueno, nada más quería saber, ¿por qué México?
¿Por qué México? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no España? ¿Por qué fue más fácil? Y la otra, ¿qué no hay ¿de dónde eres? ¿De Venezuela? Sí. Ahí nadie regula esta situación económica. ¿Por qué vender tan alto el producto? ¿Por qué el abuso? Bueno, ¿por qué México? Bueno, como le dije, a mí siempre me encantó México. Yo soy devoto del santo. Me crié con Cantinflas, me crié con los mariachi, me crié con el cine mexicano. Mi noche era la esperada de la lucha libre. Es más, yo la primera vez que viví en México, les comento una barbaridad. Me dijeron que me querían hacer una cordialidad, un halago. ¿Qué quería? Entonces le dije, mira, yo quiero ir a la arena donde peleaba el santo. Entonces todo el mundo me dijo, ¿cómo? Digo, bueno, no, nosotros creíamos que quería ir a la estatua de un prócer. No, yo quiero ir a donde peleaba el santo, a la arena del santo. Pero a la que está ahí cerca de Televisa, ¿no? No, a la primera, a la original. Ah, caramba, vamos a tardar unos días, déjeme averiguar dónde queda. Pero a los días fui, extraordinario. Se me pasó así la infancia completica. Esa fue mi escuela, la escuela del santo. Además de eso, el gran respeto por sus músicos, por sus artistas, por Diego, por la Frida, por tantos artistas que ustedes tienen. Miren, ustedes no se han dado cuenta de la importancia que tiene México en América Latina. Ustedes, cuidándose de que los gringos no se les metan, no han mirado hacia el sur. Pero en Colombia hay más charros que en México. Porque si los unimos, en Honduras hay una plaza bien interesante que no pasa de noche y hay tantos charros como la Plaza Garibaldi. Con eso les digo todo. A ustedes los quiere toda Latinoamérica, ustedes refugiaron, aquí ha sido sitio de asilo de todos los políticos a nivel mundial, desde los peruanos con la gente de Praga hasta los demócratas y los socialdemócratas venezolanos. Aquí vivieron varios presidentes de la República Venezolana. El que escribe la novela Doña Bárbara, Rómulo Gallego, que de ahí sale el nombre de la doña, que lo ejemplariza su artista María Félix, o nuestra artista, porque todos nos peleamos por ver si es de dónde es, no importa, pero cubrió el papel y nos interesa la doña. Ese personaje es mundial. Ustedes han sido fuente de educación. La mayoría de los libros por los cuales nosotros estudiamos fueron de sus editoriales. Ustedes han sido una potencia. Ustedes y Argentina fueron en un momento dado una potencia a nivel de cine, a nivel de cultura, a nivel de editoriales. El mayor ejemplo de bibliotecas en el mundo lo conservan ustedes. Es decir, hay 20.000 razones que podemos pasar todo el día aquí enumerándolo. Y lo otro, somos el mismo pueblo, somos los mismos del mismo origen, somos el mismo pueblo indígena, somos el mismo pueblo colonizador, somos el mismo pueblo que ha llegado. Además, como buenos latinoamericanos, eso lo aprendimos muy, muy buenos querendones. Bueno, muchas gracias. Allá está una joven. Dale un chancecito a aquella joven que está allá que pidió la palabra y yo no la... De verdad que me disculpo. Nada más. No, maestro, nada más para decirle que su obra nos encanta, es una obra muy bonita. Estábamos platicando que nos parece estos corazones mexicanos que son los milagritos, este corazón sacro, más allá de lo religioso, el corazón sacro. Y felicitarlo, maestro. Yo le quería preguntar por qué específicamente el corazón, ¿no? Aún con sus diferencias todos son corazón, pero felicitarlo, es bellísima su obra. Sí. Y nos llega mucho a mí como mexicana, digo, en este sentido del corazón
milagroso, ¿no? El corazón mexicano. Mira, pensé en los pies, pensé en la cabeza, pensé en muchas partes y después me di cuenta que el corazón es muy mexicano. Ustedes lo representan mucho. Es la pieza, si se quiere, que está más representada en el mundo, en todas partes. La mayoría de la gente ha hecho corazones. Es difícil enfrentarse a algo que hacen mucho porque, bueno, está como muy competido. Pero bueno, era un reto y se cumplió. Y lo otro fueron los colores. Esos no son nuestros colores. Yo me disculpo. Esos son los colores de ustedes. Son los colores mexicanos. Muchas gracias, Eduardo Salvador, por compartir todo este conocimiento y ahora sí traerlo aquí a México, traerlo aquí a nuestro instituto, a nuestra escuela universitaria, y esperamos que sigas compartiendo con nosotros de tus obras, y asimismo te recibimos siempre con los brazos abiertos, Eduardo, como tú lo dijiste, todos somos hermanos, todos somos humanos, y de alguna manera siempre debemos de apoyarnos. Entonces agradecemos mucho, Eduardo, por compartir toda esta semana tus obras, y pues este reconocimiento es para ti, de todo corazón, por parte de la institución. Abajo. Una foto con el grupo. ¿Ah? Si quieren foto.